Hola, hola, buenos días, iglesia. El día de hoy me encuentro ubicada aquí en una parte alta de Barcelona. Y bueno, he venido en dirección a través del Espíritu Santo. Es un día en donde he andado trabajando y el Señor me envía hasta este lugar para que yo venga y entregue este mensaje. Quizás no sean muchos los que se conecten, pero lo importante es que yo entregue el mensaje, que el mensaje quede guardado y que nosotros lo podamos compartir con nuestra familia, con nuestros amigos y con todas aquellas personas que les pueda ser de bendición en el nombre de Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que sea Él tocando el corazón de cada uno de nosotros. Padre, en este día, Señor, yo me presento delante de usted, Señor, delante de su presencia, Señor, en obediencia, Señor, Padre, a su palabra y a su precioso y bendito Espíritu Santo, Señor. Padre, he venido a este lugar, Señor, Padre, guiándome, Señor, a través de su Espíritu Santo, Señor, para entregar este mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros, Señor. Padre bendito, yo le pido en esta tarde que sea usted hablando a través de este mensaje, Señor, y te doy la gloria y te doy la honra, Señor, porque ciertamente somos siervos inútiles, Señor, Padre, que si no fuera por tu amor y tu misericordia, Señor, nosotros no tuviéramos esas fuerzas, Padre, que día a día, Señor, nos alientan y nos dan fuerzas para continuar y avanzar, Señor. Padre, yo te pido por toda la iglesia, Señor, a nivel mundial, Señor, por los pastores, líderes, Padre, diáconos, todos aquellos, Señor, Padre, que están pasando por tribulación, que están pasando por situaciones difíciles, Señor, económicas, financieras, Señor, de salud, Señor, de depresión, de estrés, de miedo, de tristeza. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos, Padre, libertad para todo el pueblo de Dios, en el nombre de Jesús. En esta tarde vamos a estarnos centrando en el Salmo número 37. Es el salmo que el Señor quiere que yo entregue este día para cada uno de nosotros, y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Entenderán, no ando ni muy arreglada, pero no importa, lo importante es que yo cumpla con este mensaje que el Señor quiere que yo entregue el día de hoy. Y bueno, andamos trabajando, pero también es más importante el trabajar en el reino de los cielos que trabajar en lo natural, y yo en obediencia estoy en este lugar. Vamos a ubicarlos en el Salmo 37 y dice lo siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, dice: no te impacientes a causa de los malignos, dice, ni tengas envidia, dice, de los que hacen iniquidad, dice la palabra de Dios, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dice. 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. Número 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna en hacer lo malo. Dice la palabra de Dios en el versículo número 9, dice: porque los malignos, dice, serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán tu tierra. Pues he aquí, a poco no existirá el malo, observarán su lugar y no estará allí. Número 11, pero los mansos, dice, heredarán la tierra y se recrearán, dice, con obediencia, dice, de paz. Número 12, maquina el impío contra el justo, dice, y cruje contra él sus dientes. Número 13, el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. 14, los impíos desenvainan espada y atienzan su arco para derribar al pobre. Número 15 dice, 14, perdón, y al menesteroso para matar a los de recto corazón. Número 15, su espada estará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene el justo es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Número 19 dice: no serán avergonzados, dice, en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Palabra de Dios.
voy a cumplir con lo que el Señor quiere que yo haga. El Señor quiere que yo comparta este mensaje y yo en obediencia lo estoy haciendo. Yo le puse por nombre: los que confían en Dios verán su gloria. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que cada uno de nosotros, sin importar el tiempo que esté pasando, el mundo entero, si nosotros confiamos en el Señor, vamos a poder ver su gloria? Y el Señor me viene hablando a lo largo de todo este año, mucho y mucho, con la fe, y que es tiempo en el cual nosotros debemos de confiar en Él de una manera como nunca antes lo habíamos hecho. Dice la palabra de Dios en el Hebreo 11:1, la fe es pues, la fe dice, la certeza de lo que se espera, dice, la convicción, dice, de lo que no se ve. ¿Cuántos de nosotros sabemos que cuando nosotros venimos y nosotros obedecemos la palabra de Dios, cuando nosotros caminamos en justicia, cuando nosotros queremos hacer las cosas del Señor, siempre van a venir críticas a tu vida? Siempre van a venir críticas a tu vida, ya sea por personas que se han apartado de la iglesia, personas que tú quieres que vuelvan al redil, y esas personas no quieren saber nada porque su fe ha menguado, porque han creído más en un hombre, en una mujer, que quizás en el Dios mismo, en el Dios Todopoderoso. Vendrán tiempos de crítica en tu vida, vendrán tiempos en donde las tragedias, escúchame bien, la ansiedad, los miedos, la angustia, todo eso lo vamos a poder ver y lo vamos a poder vivir, y es lo que estamos viviendo. Este año 2020 es un año en donde el enemigo se ha desatado contra el mundo entero. Entonces vamos a ver, en medio de angustia, en medio de dolor, en medio de tribulación, en medio de todo lo que nosotros estamos viendo, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos decimos amén? El pueblo de Dios debe de estar preparado, y el Espíritu Santo de Dios me decía, debe de estar preparada. Iglesia, debe de estar preparada. Este momento de crisis el cual nosotros estamos viviendo y de adversidad, porque es un tiempo de crisis, es un tiempo de adversidad, es un tiempo de temor, es un tiempo de angustia, es un tiempo de miedo, pero tiene que llevar todo esto que está pasando a un verdadero encuentro con Dios. Dios está permitiendo que todo esto acontezca, que todo esto suceda, porque el Señor quiere que tú tengas miedo, que tú pases por ese miedo, que tú pases por esa ansiedad, que tú pases por ese dolor que tú estás pasando. Pero ¿sabes para qué? Porque el Señor quiere que tú tengas un encuentro, que cada uno de nosotros tengamos un encuentro sobrenatural con Él, que nosotros verdaderamente entendamos y comprendamos que tenemos un Dios sobrenatural, que tenemos un Dios real, este Dios que creó el cielo, que creó la tierra, que creó todo esto que está alrededor de nosotros. Ese Dios es en el cual tú debes confiar. A veces nosotros nos preguntamos, y hay mucho pueblo de Dios que se está preguntando, ¿dónde está Dios? Porque yo he escuchado muchos cristianos que están diciendo, pero ¿dónde está Dios? ¿Pero dónde está Dios? Dios no me está escuchando, Dios no me está escuchando, Dios no está conmigo. Y estas son las palabras que el Señor me decía: sube a ese lugar y lleve este mensaje, porque hay mucho pueblo que está diciendo estas palabras, y esto ha llegado al trono de Dios. Ha llegado esta palabra: Dios no me escucha, Dios no está conmigo, Dios no está escuchando mi oración. Es tiempo en donde la iglesia, mi iglesia, me decía el Espíritu Santo de Dios, ha caído en angustia. Mi iglesia está cayendo en desesperación. Escúchame bien, mi iglesia, yo lo estoy anotando tal como el Espíritu Santo de Dios me lo decía. Mi iglesia está entrando en cansancio, mi iglesia está entrando en agotamiento, me decía el Señor. Mi iglesia está entrando en estados de depresión, mi iglesia está entrando en estados de miedo, en estados de ansiedad. Escúchame bien, iglesia, el Espíritu Santo de Dios me decía: mi iglesia está entrando en mucha ansiedad y mi iglesia está entrando en mucho miedo. A veces nosotros mismos, escúchame bien, somos los que estamos llamando, porque es la iglesia y es toda la creación de Dios la que está llamando a cada una de estas cosas. El miedo, la angustia, el dolor, la tristeza, todo eso, la misma iglesia y el mismo ser humano estamos llamando a
todas estas cosas. Nos estamos enfocando más, escúchame bien, en el momento que estamos viviendo. El Espíritu Santo de Dios me decía, sube a este lugar y lleva este salmo y habla lo que yo quiero que tú digas. Y yo lo anoté tal y como el Espíritu Santo de Dios me decía. Nos estamos enfocando más en el momento que estamos viviendo. Nos estamos enfocando más en la situación de la pandemia. Nos estamos enfocando más en si no hay empleo, en que qué va a pasar mañana, en que viene septiembre, en que qué va a pasar en noviembre, en que qué va a enfocando más en la depresión, en el miedo, en el cansancio, en la pereza, en la tristeza, y no nos estamos enfocando en la conexión que nosotros tenemos que tener en nuestro Dios, en nuestro Padre Celestial. El Señor me decía, sube y dile a mi iglesia, estás desenfocándote, te estás desconectando de mí. Esto, escúchame bien, es lo que el Señor me decía. ¿Cómo voy a ayudarte? ¿Cómo voy a ayudarte si tú te estás desenfocando de mí? Y yo estaba ahí abajo trabajando y el Señor me decía, sube y lleva este salmo, Salmo 37. A veces nosotros mismos somos los que llamamos a todas estas cosas y el Espíritu Santo de Dios me decía, mi iglesia está llamando a la angustia, al miedo, a la ansiedad, porque no están confiando en mí. Yo quiero solucionar el problema, dice el Señor. El Espíritu Santo de Dios me decía, quiero que confíes en mí. Iglesia, el Señor quiere que tú y yo confiemos en Él. El Señor quiere que tú tengas fe. Dios quiere que confiemos y tengamos fe. El Señor quiere que la iglesia se conecte nuevamente con Él. El Señor quiere que dejes la ansiedad, que dejes el miedo, que dejes el agobio, lo que dirán de ti. Dice la palabra de Dios, no te impacientes. Y yo quiero que tú te ubiques allí en el Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos. Escúchame bien, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y cualquiera podría decir de que yo no tengo nada que hacer porque estoy en este lugar. Pero yo me he venido de mi trabajo a obedeciendo al Señor y subiendo a este lugar para entregar este mensaje. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. El pueblo de Dios se está agobiando porque hay muchos que están haciendo iniquidad y esos que están haciendo iniquidad se están enriqueciendo. Los que son culpables de la pandemia, los que son culpables de toda la opresión que le están haciendo al pueblo de Dios, de todo lo que están haciendo opresión a los pobres, a los justos, a aquellos que estamos confiando en Dios. Escúchame bien, tienes que levantarte, iglesia. Dice la palabra de Dios, porque como hierba, dice, serán pronto cortados y como la hierba verde, dice, se secarán, dice. No quiere el Señor que tú te impacientes por lo que el impío tiene, por lo que el impío está logrando. A veces tú te agobias porque alguien está haciendo cosas que tú no estás haciendo. A veces el impío te está atacando y te está diciendo, y el impío, escúchame bien, está dentro de tu casa, a veces dentro de tu familia, dentro de algún ser que tú quieres, y te dice, óyeme, estas son las palabras que están llegando al trono celestial de gracia. Escúchame bien cómo están atacando a la iglesia. Están atacando a la iglesia. Óyeme, pero si tú eres hijo de Dios, ¿por qué te pasa esto? ¿Cuántos están muriendo? ¿Dónde están los cristianos? Pero si entonces este coronavirus ya se hubiera quitado, ¿por qué no salen a sanar? ¿Por qué no salen a esto? Escúchame bien, la sanidad viene a través de la fe. No es un hombre el que sana, no es una mujer la que sana. El que sana es el Dios Todopoderoso, y nosotros somos siervos inútiles que somos usados por la gloria de Dios y por su misericordia para traer sanidades, milagros, maravillas a este lugar. Pero el Señor quiere que tú y yo confiemos. El Señor dice en su palabra, no te impacientes a causa de los malignos. ¿Por qué te impacientas, iglesia? Y el Espíritu Santo de Dios me decía, mi iglesia se está impacientando, mi iglesia se está descontrolando. No tengas envidia, iglesia, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. A veces aquellos que creen en lo natural tener más que tú, es porque están viviendo en iniquidad y están viviendo en injusticia. Porque como hierba, dice el Señor, serán pronto cortados. Y este mensaje
que yo lo traigo obedeciendo al Señor. Dice el Señor en su palabra que muy pronto serán cortados, como la hierba verde se secarán, dice el Señor. Y el Señor quiere en esta tarde que tú confíes. Dice el 3: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y lo apacentarás de la verdad. Debemos de confiar en Dios, iglesia. Debemos de deleitar la hermosura de Dios. Tú no debes de estar enfocado en el problema. Tú no debes de estar enfocado en la situación que estás viviendo. Tú no debes de estar enfocado, iglesia, en lo que el vecino está haciendo, en lo que el vecino está logrando. Deja que el Señor obre. Tú no te tienes que impacientar por los que se levantan en contra tuya. Tú no te tienes que impacientar por los que te quieren ver de menos. Tú tienes que levantarte, iglesia. Debemos de confiar en Dios y deleitar la hermosura de Dios. No importando la situación que esté pasando allá abajo, tú debes de deleitar esta hermosura, esos cielos hermosos. Tú debes de deleitar el aire por el cual tú respiras. Debes de deleitar la hermosura de Dios y debes de permanecer para que Él conceda todas las peticiones de tu corazón, iglesia. Todas las peticiones de tu corazón, escúchame bien, serán concedidas si tú confías en el Dios Todopoderoso. Muchos están pidiéndole al Señor que el coronavirus se acabe, que esta crisis económica se termine, pero no están confiando en el Señor. Quizás estás pasando por momentos difíciles, escúchame bien, pero hoy el Espíritu Santo de Dios nos manda a permanecer confiados. Yo quiero que tú cierres tus ojos y digas: yo renuncio a este problema que yo estoy viviendo, a este problema que yo estoy pasando. ¿Sabes cómo tú vas a renunciar? Entrando a la presencia de Dios. Si tú no entras a la presencia de Dios, si tú no crees en el poder sobrenatural de Dios, tú no vas a poder recibir esa promesa que el Señor tiene para ti. Busquemos, escúchame bien, el rostro de Dios, pero no solamente en un momento determinado. Busquemos en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar donde el Señor te diga: yo he venido a este lugar obedeciendo al Señor. Y es una palabra profética, es una palabra que el Espíritu Santo de Dios me dijo: sube a ese lugar y lleva este salmo, y yo estoy obedeciendo. Busquemos el rostro de Dios en todo tiempo y en todo momento. Dios quiere que nos desenfoquemos del mundo. Iglesia, desenfócate del mundo, desenfócate de aquello que no te conviene, desenfócate del mundo y de todos los problemas, desenfócate de ese coronavirus. El enemigo quiere que estés enfocado en el coronavirus, que estés enfocado en esta mascarilla, que estés enfocado en el problema financiero, que estés enfocado en el problema que hay ahorita en el momento. Desenfócate del mundo. Eso es mundo. Yo quiero que tú te desenfoques, me decía el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que la iglesia se desenfoque. Si es financiero el problema, yo quiero que tú le digas en este momento: viene un rompimiento en el nombre de Jesús a mi problema financiero, en el nombre de Jesús, porque mi confianza está en Jehová. El Señor quiere que la confianza esté depositada en Él. Días de enfermedad, muchas personas que están entrando en ansiedad por a causa de la enfermedad. Yo quiero que tú en esta tarde renuncies a toda enfermedad. Viene rompimiento porque por la sangre de Cristo nosotros fuimos sanados. Si es ansiedad, si es miedo, si es preocupación, si es agobio, si es cansancio, escúchame bien, si es tristeza la que estás pasando, hoy tienes que renunciar a todo eso en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te exhibirá en público, iglesia. Y el Espíritu Santo de Dios me decía: yo exhibiré a mi iglesia y la pondré en público. Pero mi iglesia, aquella que confíe en mí, aquella que esté perseverando y que esté confiando en mí. Dice la palabra de Dios en el 6: guarda atentamente la palabra de Dios y no te afanes. Dice, el Señor no quiere que estés afanado, iglesia. No te afanes. Guarda silencio y confía en Jehová y espera en Él. Debes de guardar silencio. No te defiendas. No caigas en el error, no busques contienda. Ha estado llegando a la presencia de Dios cosas que a Dios le desagradan: soberbia, altanería, discordia, divisiones, rebeldía. Dentro de la iglesia de Dios, no te alteres ni reniegues. No des lugar al enemigo. Escúchame bien, eso tendrá una bendición para ti. Si tú crees
Si tú crees en el Dios Todopoderoso, si tú crees y pones en práctica este salmo, tú vas a poder ver la gloria de Dios. No te afuzgues, iglesia, ni te alteres. Yo estoy escribiendo lo que el Espíritu Santo de Dios me decía sentada en aquella esquina. No te afuzgues, iglesia. No te alteres, iglesia. Porque ves, escúchame bien, que los impíos están mejor que tú. Eso es una bendición de parte de Dios para la iglesia y para sus hijos, ya que muchos a causa de su maldad han hecho riquezas. Muchos a causa de la maldad se están enriqueciendo. Muchos se están enriqueciendo. Hay muchos, no creas, hay epidemia, hay crisis económica, pero en medio de esta crisis económica hay muchos que se están enriqueciendo a causa de su maldad, a causa de la maldad que llevan en su corazón. Se están enriqueciendo y Dios está viendo todo eso. Dios está viendo que a causa de tu dolor, que a causa de la tristeza de muchos, se están enriqueciendo. Muchos se están enriqueciendo. No hay temor en Él. Escúchame bien, los que se están enriqueciendo a causa del dolor de otros, a esos el Señor los está viendo con menosprecio. El Señor, escúchame bien, te dice que no tengas temor, que no te ofusgues, que no te alteres, que no te defiendas, pues ellos no enderezarán, ellos no verán el reino de Dios. Y mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:9, dice, en 1 Corintios 6:9, y no sabéis, dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios, y no heredarán el reino de Dios. Dice, no os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Escúchame bien, debemos de controlarnos. El Espíritu Santo de Dios me decía, mi iglesia debe de controlarse, mi iglesia debe de controlarse y no se debe de agobiar, porque yo vengo pronto. El Espíritu Santo de Dios me decía, yo vengo pronto, y mi iglesia se está agobiando, y mi iglesia se está desvaneciendo, y mi iglesia está perdiendo la confianza en mí. Y no sé si tú no crees lo que yo te estoy diciendo, pero yo dejé de hacer mi trabajo y he venido a este lugar porque el Espíritu Santo de Dios me decía, sube, yo vengo pronto. Debemos de controlar, iglesia, debes de controlarte. El Señor me decía, dile a mi iglesia, debe de controlarse, no debe de agobiarse. Si alguien se ha levantado en contra tuya, y ese alguien es una persona injusta, que está levantando calumnias en contra tuya, y la presencia de Dios está en este lugar y de una manera tremenda como tú no tienes idea. Escúchame bien, debemos de controlarnos. Y el Espíritu Santo de Dios me decía, dile a mi iglesia que debe de controlarse, que no debe de agobiarse. Yo escribí tal y como Él me decía, porque los injustos, los calumniadores, que se están levantando con difamaciones en contra de mi iglesia y en contra de mis hijos, yo tomaré el control, pues Dios está como poderoso gigante con sus hijos, con su pueblo y con su iglesia. No te defiendas. El Espíritu Santo de Dios me decía, dile a mi iglesia que no se defienda de los hechiceros, que no se defienda de los adúlteros, que no se defienda de los fornicarios, que no se defienda de los ladrones, de los borrachos, de los mentirosos, de los afeminados, que te ofendan y estén mejor que tú. No te ofendas, escúchame bien, el Señor me decía, no te ofendas, que no se ofenda mi iglesia, que no se ofenda. Porque quizás muchos se levantarán diciendo, yo estoy mejor que tú. Y estas son las palabras que Satanás va a utilizar. Yo estoy
mejor que tú y yo no soy cristiano. Esa es la palabra que el Señor me decía. Esa es la palabra que Satanás está utilizando a través de sus instrumentos. Yo estoy mejor que tú y yo no soy cristiano. Mira tú cómo estás. Mira que le pegó el coronavirus y va a la iglesia todos los días. Pero quizás el Señor permitió que a uno de sus hijos le diagnosticaran el coronavirus para que luego todos aquellos impíos y que no creen en el poder sobrenatural de Dios puedan ver la gloria de Dios manifestarse en su pueblo. Y en esta tarde yo te digo, hermano, son estrategias del diablo. El diablo va a utilizar a los impíos, me decía el Señor, va a utilizar a los impíos para atacar a mi iglesia. El diablo va a utilizar a los impíos para atacar a mi iglesia. No te defiendas. Y me volví a decir el Espíritu Santo de Dios, dile a mi iglesia que no se defienda. El Espíritu Santo de Dios me decía que te diga, los ataques que vienen en contra de mi iglesia y en contra de mis hijos son fuertes. Los ataques que vienen para mi iglesia son fuertes, fuertes, fuertes. Porque yo, me decía el Espíritu Santo de Dios, estoy escogiendo mi pueblo. Estoy escogiendo a mi pueblo. No te defiendas, pueblo mío, no te defiendas, iglesia, me decía el Señor. Confía, resiste y aléjate, me decía, aléjate. Dile a mi iglesia que se aleje de la ira y que deseche el enojo. Que mi iglesia tiene que desechar la ira. Mi iglesia tiene que desechar el enojo. Mi iglesia tiene que desenfocarse de las cosas del mundo. No te alteres, iglesia. Yo te estoy diciendo lo que el Señor me decía que te dijera. No, me decía. No existe, no te defiendas ni hagas lo malo, me decía. No te defiendas. Dile a mi iglesia que no se defienda. Dile a mi iglesia que no haga lo malo. Déjalo todo en manos de mí. El Señor quiere que tú le entregues la carga, que tú le entregues ese problema, iglesia, al gran yo soy, a Yeshua, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Elohim, a nuestro gran yo soy, a nuestro Adonai, a nuestro Señor Jesucristo. A Él debes de entregar tu problema. Dice el número 9, porque los malignos serán destruidos. El Señor está controlando. El Señor está controlando el mundo. No creas, iglesia, que estás solo. Iglesia, no estás solo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en mí, dice el Señor, los que esperan en mí heredarán mi reino. Es necesario, iglesia, es necesario que estés ahorita pasando por sufrimiento, por ataque, por angustia, por miedo, por desesperación, porque por causa de los impíos tú estés siendo atacado, iglesia, pero no te defiendas. Confía en mí, decía el Señor. Número 10, de aquí a poco no existirá el malo. Y el Espíritu Santo me decía, dile a la iglesia, de aquí a poco no existirá el malo. Y tú, iglesia, y yo, nosotros observaremos su lugar. Y tú, iglesia, no estarás allí. Léelo, Salmos 37, el Señor me dijo que lo entregara. Y si tú quieres compartir, compártelo. Salmo 37, dice el Señor, sé manso, apártate del mal y apártate de los malos caminos, iglesia. Que los mansos serán los únicos que heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Apártate del mal, iglesia. No te defiendas, iglesia. Apártate del mal, iglesia.
Apártate de los malos caminos, iglesia, porque los fornicarios, los hechiceros, los adúlteros, ya te los mencioné, son los instrumentos que Satanás está utilizando para atacarte, para que tú pierdas tu salvación. Escúchame bien, iglesia, el Señor me decía, ve Apocalipsis y lee Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia, dice el Señor, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Iglesia, apercíbete, lámparas encendidas, enciende tu lámpara, no permitas que el Espíritu Santo de Dios se apague en ti, no pelees, no te defiendas contra los ataques del diablo. Escúchame bien, interfiere, van a querer atacarte, van a querer interferir para que tú avances. Satanás utilizará esa arma y son estas y muchas los que no creen. Escúcheme bien, son muchos los que no creen y los que no temen a Jehová de los ejércitos, y esos serán los instrumentos que Satanás utilizará para querer derribar a mi iglesia, me decía el Señor. Dios mismo está controlando la tierra. Dios mismo está pidiendo a tu iglesia que te apercibas. Dios, escúchame bien, quiere que tú entiendas, iglesia, que esos son los instrumentos que Satanás está utilizando. ¿Para qué? Para que tú puedas debilitarte. Así es que, iglesia, resiste, iglesia. Levántate, no te defiendas. Y así me repetía el Señor. Dile a mi iglesia que no se defienda. Dile a mi iglesia que no se desenfoque. Número 12 dice, maquina el impío, porque el impío está maquinando contra de los justos. Y el Espíritu Santo de Dios me decía, ve y diles que Satanás está utilizando esos instrumentos a esos impíos. ¿Para qué? Para descontrolar a mi iglesia. No te desenfoques, porque el Señor, dice la palabra de Dios, se reirá de él, porque ve que ya viene su día. Se acerca ese día se acerca, me decía el Espíritu Santo de Dios. Iglesia, resiste, dice el Espíritu Santo de Dios. Dile a mi iglesia que tiene que resistir. Iglesia, tienes que resistir. El Espíritu Santo de Dios me decía, los ataques serán fuertes, resiste, hijo mío, resiste, iglesia, confía en mí, porque yo vengo pronto, resiste, no te defiendas. Apocalipsis 22:12, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice el Señor, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice el 14, los impíos desenvainan, escúchame bien, desenvainan espada y atensan su arco para derribar al pobre. Eso es lo que está pasando. Y el Señor me decía, dile a mi iglesia que el impío se está preparando para desenvainar su espada. Y su espada son todo lo que yo ya te mencioné: injurias, calumnias, difamación, para quererte mortificar, para quererte agobiar, iglesia. Los impíos desenvainarán su espada, dice el Señor, y atensarán su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto corazón. Y el Espíritu Santo de Dios me decía, dile a mi iglesia que se prepare, dile a mi iglesia que se aperciba, dile a mi iglesia que tenga confianza, dile a mi iglesia que se levante, dile a mi iglesia que se conecte conmigo, dile a mi iglesia
que todo esto que está sucediendo, escúchame bien, ante sus propios ojos, es porque Cristo se acerca. Cristo se acerca a por su iglesia. Iglesia, resiste. Iglesia, confía. Y yo te estoy escribiendo lo que el Espíritu Santo de Dios me decía. Todo esto que yo estoy escribiendo, el Espíritu Santo de Dios me lo decía. Número 15, su espada estará en su mano, corazón, y su arco será quebrado. Mejor es lo poco, dice el Señor en su palabra, del justo, que las riquezas de muchos pecadores. Y dice la palabra de Dios en Mateo 19:23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No me malentiendas, porque a veces creen que nosotros venimos y con este texto bíblico estamos nosotros lanzando en contra de los ricos. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, difícilmente, no que no entrará ninguno, difícilmente será que entre un rico al reino de los cielos. Difícilmente será, dice el Señor en su palabra. Claro, dice, será difícil, no que no entrarán. Hay ricos que son justos hallados ante los ojos de Dios y son hijos de Dios. Hijos de Dios, algunos, pero por la palabra será difícil, escúchenme bien, que entren al reino de Dios. Iglesia, no te afanes, iglesia, no te afanes. Este año 2020 es un año en donde la iglesia se ha afanado, en donde la iglesia se ha desvirtuado, en donde la iglesia, decía el Espíritu Santo de Dios, se está desenfocando, se está desalineando, se está desviando, está perdiendo su fe. Y este es el tiempo que mi iglesia debe de enfocarse. Dice el Señor en el 16: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Jehová te está sosteniendo, iglesia. Jehová está sosteniendo a los justos de toda la tierra. Todos aquellos que están confiando en Dios, que están creyendo en el gran yo soy, que están confiando en Él, todos esos justos, el Señor los está respaldando con comida, con bebida, los está saciando. Hay muchos países como Venezuela, Honduras, Nicaragua, El Salvador, muchos países, Ecuador, Bolivia, de Sudamérica, de Latinoamérica, de Centroamérica, que son considerados pueblos que no son tan desarrollados, son subdesarrollados y están en miseria supuestamente. Pero sabes una cosa, son ricos porque tienen la confianza puesta en el Dios Todopoderoso. Y eso está viendo el Señor, eso está observando el Señor. El Señor está sosteniendo a la iglesia. El Señor está sosteniendo a la iglesia. El Señor está sosteniendo pueblos. El Señor está sosteniendo naciones. Dice el Señor en el 18: conoce Jehová los días de los perfectos. Dios conoce los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. La heredad que tú vas a tener será para siempre. Dile a mi iglesia, me decía el Espíritu Santo de Dios, que yo estoy observando las naciones. Yo estoy observando a mi iglesia y ellos heredarán para siempre. Escúcheme bien, iglesia. Dios quiere que reflexionemos en este tiempo de crisis. Este tiempo de crisis el Señor lo ha permitido. ¿Para qué? Para que muchos de la iglesia reflexionen, para que la iglesia reflexione, para que la iglesia venga al arrepentimiento, y no solamente la iglesia, que muchas naciones vengan al arrepentimiento. La iglesia, Dios quiere que reflexione, y el mundo, Dios quiere que reflexione. Este tiempo de crisis, me decía el Espíritu Santo de Dios, yo lo estoy utilizando y es como un respiro, que el Señor está dando a las naciones y a la iglesia para poder obtener su salvación. Escúchame bien, porque pronto vengo, me decía el Espíritu Santo de Dios. Sube y dile: pronto vengo, muy pronto viene mi recompensa, me decía el Señor. A la iglesia, pastores, ministros, líderes, diáconos, resiste, porque pronto vengo, me decía el Espíritu Santo.